La historia del malecón de Santo Domingo se remonta al 1924, cuando el ingeniero Arístides García Mella tiene la idea de construir un paseo que recorriera la costa del Mar Caribe de Santo Domingo. Según cuentan, el ingeniero dibujó un mapa de nuestra capital, trazando dos líneas paralelas que fueran desde la circunvalación de la calle Pina hasta donde se erige hoy un obelisco, que es uno de los elementos más representativos del malecón de Santo Domingo. El malecón es un hito histórico de la ciudad de Santo Domingo y nace dentro del marco de la salida de la ciudad de Santo Domingo de las murallas y nace con los arquitectos planificadores de la época de República Dominicana y específicamente de Santo Domingo, que se planteaba modernizar la ciudad de Santo Domingo, y para modernizarla la ciudad de Santo Domingo no solamente necesitaba salirse de las murallas, sino también necesitaba enmarcarse dentro de otros conceptos. Este hecho histórico se estaba viviendo en otras islas del Caribe, en otros países latinoamericanos, con malecón, como es el caso del destino de Colombia, del Caribe, como es el caso del famoso malecón de La Habana de Cuba. Entonces se empieza la construcción del malecón, que originalmente parte de lo que son los almacenes de la aduana y hace un recorrido muy breve, o sea, llega aproximadamente hasta el malecón Hembra y se le bautiza con el nombre de Paseo Padre Villini. No fue hasta finales del 1931 cuando la Junta de Ornato de Santo Domingo dispuso el inicio de los trabajos de construcción del primer tramo de la avenida George Washington. Para dicha construcción fue necesario tomar unos 35 metros de terrenos privados situados a la orilla del mar. Sin lugar a dudas, el malecón de Santo Domingo es uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad, no solo por ser una avenida hermosa, llena de historias y de color, sino porque desde cada uno de sus rincones se puede apreciar lo hermoso del Mar Caribe. El hecho de construir un malecón, un paseo marítimo en la década de 1920, antes de la tiranía de Trujillo, fue un acontecimiento trascendental para la sociedad dominicana y en específico para la ciudad de Santo Domingo. Mucho más que en el tramo que se hizo la intervención con remoción de terreno. Este hecho, la construcción del paseo del malecón en su primera etapa, que se llamó Paseo Padre Villini, generó impacto negativo que produjo opinión en la prensa, en la sociedad de Santo Domingo, que era una sociedad muy pequeña, con opiniones encontradas, pero eso no trascendió, a pesar de que se tocó lugares históricos como fueron los dos fortines que hay a la entrada de la ciudad de Santo Domingo hacia el mar y el río, el que está en el malecón con 19 de marzo y el que está en el malecón con la Palo Hincado. Además de que también se removió parte de las murallas coloniales de Santo Domingo. No tenemos información
ni ningún tipo de documento que explique que esta remoción de sitios y lugares históricos coloniales muy importantes para la ciudad de Santo Domingo generara un impacto, una opinión pública genérica. Aunque todo el mundo lo conoce como el Malecón, realmente la avenida se llama George Washington. Tras años de construcción, esta popular avenida fue inaugurada en medio de una gran celebración el 23 de febrero del 1936, coincidiendo con el día del natalicio del primer presidente de Estados Unidos. Los símbolos más representativos de nuestro malecón se encuentran dos obeliscos, popularmente llamados el macho y la hembra, y construidos para complacer la megalomanía de Trujillo. En este momento me encuentro a espaldas del obelisco macho, pintado por la artista Amaya Salazar en honor a las mariposas, las hermanas Mirabal. El malecón de la ciudad de Santo Domingo ha visto en toda su historia acontecimientos trascendentales e inclusive antes de convertirse en malecón era un paseo soterrado que era utilizado por personalidades de la historia dominicana, por ejemplo el presidente Mon Cáceres en la primera en la primera década del siglo XX lo usó mucho para sus paseos en carruaje y precisamente en la zona de Guibia fue asesinado por Emiliano Tejera. Es un hecho histórico trascendental antes de la construcción. Después Trujillo se encarga de ampliar el malecón, de darle su dimensión casi como se encuentra hoy día, y al final de precisamente hacia su parte oeste, se produce el asesinato del tirano Trujillo, que como todos sabemos fue uno de los dictadores más férreos que ha tenido la historia no solo del país, sino de Latinoamérica y de toda América. Esos son acontecimientos trágicos, trascendentes que ha tenido la historia del malecón, pero también el malecón ha registrado hechos trascendentes, no solamente de la política, sino del acervo cultural de República Dominicana y de la capital. En la década del 60, después de la muerte de Trujillo, se produce el famoso Festival del Merengue, que ha sido una tradición desde la década del 60. Se produce no en el mismo malecón, sino dentro de los hoteles que se construyen en el malecón, el tradicional festival gastronómico, que conjuntamente con el Festival del Merengue se convirtieron en dos eventos trascendentes para convertirnos en lo que somos hoy, el destino turístico número 1 del Caribe. Y posteriormente, en la década de 1980, principio de la década de 1980, se inicia el desfile nacional de carnaval, que se ha convertido en otro de los hechos culturales más trascendentales que ha tenido República Dominicana. Y evidentemente la parada militar de los 27 de febrero es otro acontecimiento de carácter político-militar trascendente que ha tenido la historia de nuestro malecón, así como también desfile, el famoso desfile de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre que realizó Trujillo en el 1956 en la inauguración de la Feria de la Paz,
son acontecimientos trascendentes que marcan un hito en la historia de este paseo turístico y de lo que es la actividad recreativa de la sociedad de la ciudad de Santo Domingo. A lo largo de esta avenida se encuentra el monumento Fray Antón de Montesinos, donado por el gobierno mexicano al dominicano en el año 1982 y actualmente patrimonio cultural del país. Impresionante vista al mar Caribe y hermosas palmeras, en esta zona se encuentra una gran cantidad de servicios turísticos y de entretenimiento, además de los principales hoteles 5 estrellas de la ciudad. La evolución de la actividad fundamentalmente de recreación del malecón ha sido muy interesante porque ha venido evolucionando con la evolución misma y el modernismo de la ciudad de Santo Domingo. Cuando usted lee, por ejemplo, La ciudad romántica de Joaquín Balaguer, una obra que narra acontecimientos históricos, culturales, recreativos de la ciudad de Santo Domingo y otras obras, se da cuenta cómo la ciudad fue evolucionando hacia el modernismo. Y eso pasó con el malecón. Por ejemplo, en la década de 1960, después de la muerte del tirano, el malecón era el centro de recreación por excelencia de las familias dominicanas. Santo Domingo era una ciudad pequeña, Santo Domingo era una ciudad que todos no conocíamos, y en los 60 bajar al malecón, no solamente los domingos, sino durante los veranos, de noche, las familias que vivían a todo lo largo del malecón, eran viviendas, eran casas familiares. Hoy es que tenemos negocios, hoteles, restaurantes. Las familias sacaban sus sillas y mecedoras y las colocaban en el malecón para recrearse contra las altas temperaturas del verano nuestro. Civil del 65, y eso rompe ese esquema tradicional, familiar que había en el malecón, porque la guerra civil generó un problema social delicado en la sociedad dominicana y fue que generó enemistades entre dos bandos, los nacionalistas, constitucionalistas y los que eran pro-militares. Y eso se manifestó en el malecón. La integridad que tuvimos en los años 60 desapareció y evidentemente con la revolución del 65 viene el verdadero despegue, entre comillas, del modernismo de la ciudad de Santo Domingo y del malecón. Entran al país las drogas, se desarrollan las discotecas, las llamadas bois, que era como se llamaban, sumamente oscuras, y se fueron desarrollando alrededor del malecón, y eso fue generando restaurantes, eso fue generando la construcción de hoteles, y entonces ya para la década del 70 se marca el modernismo de la ciudad de Santo Domingo y la mayor asistencia masiva de los dominicanos al malecón. O sea que ese ha sido, a grosso modo, la evolución del malecón. Hoy día, con estos eventos grandes, y esto genera la construcción de plazas como la de Juan Barón, la modernidad del parque Eugenio María de Hostos, la construcción de un parque más moderno en Güivia, eventos artísticos masivos definen todo esto y pues lo convierten en lo que se empieza a llamar en la década de los 80
la discoteca a cielo abierto más grande del mundo, el Malecón de Santo Domingo. Espero hayan disfrutado de esta edición especial de Tesoros del País desde el Malecón de Santo Domingo. Y además anunciarles que ya estamos presentes en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube bajo Tesoros del País RD. Una servidora se despide agradeciéndoles como siempre por su sintonía e invitándoles a que sigan disfrutando de CTN, la imagen refrescante de la televisión.